Y entonces, comenzamos con una visión general, ¿no? Sintética siempre, de cómo se ha creado la cultura y cómo ha llegado hasta nosotros. Y decía que 3000 años atrás se inventa la escritura. ¿A dónde? ¿Quién? La inventan acá abajo en Mesopotamia, lo que hoy día es un país que se llama Irak. En esa zona, ahora, perdón, el continente americano lo tenemos que dejar de lado, porque la historia de América es paralela y suceden más o menos las mismas cosas al comienzo que sucedieron acá, pero después. O sea, es como un niño que ya tiene 10 años acá, mientras que América es un niño que recién está naciendo. O sea, que no se pueden comparar. Esto sucede antes. Entonces, por eso América y los demás continentes igual los dejamos de lado por ahora. Y entonces, en Mesopotamia nace la cultura porque inventan la escritura, inventan el uso de las matemáticas, inventan las ciudades, y entonces ahí nace todo. Y esta cultura que nace aquí, después se va a propagar, o sea, se va a difundir hacia acá arriba. Lo que hoy es un país que se llama Siria. Este es el mar Mediterráneo. América está acá, ¿no? América, Europa, África, mar Mediterráneo. Y el Asia está para allá. Y entonces, esta cultura se difunde acá, Siria. Aquí hay un pueblo famoso que se llama Fenicia. Los fenicios, los israelitas también. Israel está aquí. Egipto. En Egipto también, paralelamente a la Mesopotamia, surge la civilización, pero los egipcios estaban un poquito más atrás porque todavía no habían inventado la escritura, y además la cultura que llega a nosotros no es la de Egipto, sino la de Mesopotamia. Entonces he dicho que se ha propagado hacia aquí. Luego, a partir del año 1000 a.C., más o menos, por acá, los griegos, Grecia es esta partecita de acá, los griegos han fundado colonias, o sea, ciudades en esta parte, lo que hoy en día es Turquía. Hoy día este es un país que se llama Turquía, pero en esa época no existía Turquía, porque los turcos son un pueblo que llegó acá mucho después del año 1000, por acá recién llegan los turcos. Entonces en esta época esto no se llamaba Turquía, se llamaba Anatolia, pero habían varios pueblos griegos, varias ciudades griegas acá. Y entonces la cultura la absorben estos griegos, la absorben, ¿no? Aprenden a escribir, aprenden a usar las matemáticas, y además ellos son muy inteligentes, los griegos, porque por ejemplo inventan la democracia, inventan la filosofía, inventan los tribunales de justicia, o sea, hacen también bastantes adelantos estos griegos. Y obviamente, como todo esto es Grecia, se propaga la cultura, ¿no?, por el mundo mediterráneo, del mar Mediterráneo. Hasta acá, los griegos tenían colonias hasta en España, en Francia y en Italia. Todo el sur de Italia, en esta época, estamos hablando de 1000 años antes de Cristo, todo el sur de Italia eran ciudades griegas. O sea, Grecia era el number one, digamos, ¿no?, en esa época. Y entonces llegan los romanos. Los romanos, Roma la fundan en el 753 a.C. y al comienzo eran un pueblucho, ¿no?, un pueblito pequeño. Pero, como tenían muchos rivales en Italia, había un montón de pueblos que se andaban peleando entre ellos, los romanos se vuelven los más capos, digamos, los mejores guerreros, los que mejor hacían guerra, ¿no? Desarrollan unas técnicas de hacer la guerra que les permite conquistar toda Italia y se vuelven los que dominan en Italia. Y después, y eso lo vamos a ver ahora, después los romanos conquistan todo esto, conquistan Grecia, Macedonia, que ya vamos a ver, y perdón, me he salteado, porque Grecia, Macedonia, que está arriba de Grecia, conquista Grecia y se queda con todo, digamos, con todo lo que el dominio de Grecia pasa a Macedonia, pero dura poco tiempo. Acá está el famoso Alejandro Magno, que conquista todo. Pero después vienen los romanos, y los romanos conquistan
todo otra vez. Conquistan Grecia y conquistan todo el Mediterráneo. Entonces ahí se forman su imperio. El famoso imperio romano es porque los romanos han conquistado todo. Pero los romanos eran un pueblo, como yo decía, eran un pueblo nuevo relativamente. Entonces no tenían cultura. Eran ignorantes. Solo sabían hacer la guerra. Pero ellos fueron muy inteligentes porque ellos dijeron, mira, nosotros somos unos burros, no hemos desarrollado, digamos. No es que somos burros, sino que no hemos tenido el tiempo de desarrollar nuestra cultura. Pero los griegos son capísimos. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a aprender todo de los griegos. Y ellos se copian toda la cultura de Grecia, incluso la religión se la copian. Y se habla entonces del mundo greco-romano. Porque los romanos lo que han hecho es que han sido inteligentes, no han borrado todo como ha sucedido muchas veces en la historia, sino que han absorbido toda la cultura que ya se había desarrollado durante 2000 años más o menos, ¿no? Porque estamos en el 500, no, estamos en el 300, y esta cultura se venía desarrollando desde el 3000 antes de Cristo. Luego, ¿qué pasa? Pasa que en Europa, acá arriba, hay pueblos germánicos o alemanes, como nosotros decimos, pero el término correcto sería germánicos, que también están en un nivel de desarrollo todavía inferior, no tienen gran cultura, no saben escribir, todavía no tienen pues un desarrollo cultural. Pero ¿qué pasa? Invaden el Imperio Romano, bajan e invaden todo y desaparece el Imperio Romano en esta parte occidental. Porque después una parte del Imperio Romano se muda aquí, y esta parte del Imperio Romano, que se conoce como Imperio Romano Oriental, va a durar hasta el 1500, hasta acá. Pero nosotros estamos todavía en el 476, cerca del 500, cuando esta parte de Roma, del Imperio Romano, los alemanes la conquistan, y ahí sí sucede que los alemanes barren con todo, y ellos no aprenden la cultura. Ellos eliminan todo y van a haber 500 años de pura ignorancia, pura guerra, pura matanza en Europa, en la Europa nueva, digamos, ¿no? Después del imperio que ha sido conquistada por los pueblos alemanes. Después recién, a partir del año 1000, otra vez se van a comenzar a culturizar, digamos, ¿no? Y uno de esos pueblos germánicos son los visigodos. Visigodos igual españoles. O sea, estos pueblos, acá habían por ejemplo los francos, ¿no? En Francia, en Inglaterra los anglosajones, en Italia ostrogodos, longobardos, pero lo importante, lo que nos interesa son los visigodos, porque los visigodos, que son los españoles, van a traer, los españoles después han tenido problemas porque los invadieron los árabes, estuvieron como 700 años los árabes en España, pero después los botaron. En la época de Colón, en la época de la reina Isabel, lograron botar a todos los árabes. Y se quedaron solo los españoles. Los españoles descubren América, y toda esta cultura que se había desarrollado durante tantos años, que había pasado, ¿no? Por Grecia, por Siria, por Grecia, por Macedonia, por Roma y por los pueblos alemanes que finalmente han aprendido todas esas cosas, la traen a América. ¿Qué hace Pizarro? Pizarro, cuando llega al Perú, borra, tacha toda la cultura que recién estaba desarrollando el Imperio Incaico, borra todo e implanta toda esta cultura.